¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Las estás tomando libremente o por el contrario, estás destinado a tomarlas? ¿Somos seres completamente racionales a la hora de tomar nuestras decisiones? ¿Y por qué preferimos no hacer o hacer algo cuando sabemos de sus consecuencias? Le hablaremos de una de las ramas de la psicología que ayudó a revolucionar esta, para ayudarla a convertirse así en una disciplina científica. Le hablaremos entonces sobre el condicionamiento operante. El condicionamiento operante ocurre cuando un comportamiento a diferencia de un estímulo se asocia con la ocurrencia de un evento significativo. De acuerdo a Mark Bowden, el condicionamiento operante es el proceso en el que los animales aprenden sobre la relación entre sus comportamientos y sus consecuencias. El ejemplo más conocido es el de una rata en un laboratorio que ésta aprende a presionar una palanca en la jaula para poder recibir comida. Debido a que la rata no tiene una asociación natural entre presionar la palanca y obtener la comida, la rata tiene que aprender entonces esta conexión. Al principio, la rata puede simplemente explorar la jaula, escalar encima de las cosas, escarbar debajo de las cosas en busca de comida. Eventualmente, mientras hurga su jaula, la rata presiona accidentalmente esta palanca y se da cuenta que de esta manera puede recibir comida. Este comportamiento voluntario se denomina condicionamiento operante porque opera en el entorno, es decir, una asociación que el animal mismo realiza. Una vez que la rata reconoce que recibe la comida cada vez que presiona la palanca, este comportamiento de presionar la palanca se refuerza. De acuerdo también a Mark Bowden, cita que un reforzador es cualquier consecuencia de un comportamiento que se fortalece para que esto se pueda repetir. Es decir, los pellets de comida sirven como reforzadores porque fortalecen el deseo de la rata de interactuar con el medio ambiente de esta manera particular. Es una investigación teórica la cual se basó en un artículo publicado por los estudiantes Rosaliendo, Brisa Ticona, Cristian Quintero y Diego Serrana, estudiantes de psicología de la Universidad Privada de Tacna en Perú para el año 2017, donde también realizaron un experimento de condicionamiento operante con un pollo. Nuestro experimento se basa en el trabajo que realizaron los estudiantes Chávez Débora, Dávila Paula, Pantoja Manuel, integrantes del grupo 12 de la cuarta cohorte de psicología en el año 2022 en la Universidad de los Andes, donde aplicaron el condicionamiento operante en su sujeto experimental de la especie Gallus domesticus, llamado para ellos patrón. Después de las 3 sesiones, el sujeto experimental ya empezó a asociar el círculo rojo como su reforzador para la obtención de los alimentos. Y en la 5ª sesión ya el pollo, el sujeto experimental llamado patrón, ya tenía establecido su condicionamiento. La metodología del experimento fue de enfoque cuantitativo, de diseño experimental de tipo descriptivo y nivel descriptivo, también ya que se mide y se describe la variable dependiente y los datos obtenidos a través de estadística descriptiva, enfocado en gráficos de línea, de curvas de aprendizaje, usando como técnica observación directa no participante. El objetivo general del experimento fue lograr modificar la conducta del sujeto experimental a través del uso de un reforzador continuo positivo que fue el alimento para pollo de engorde. Para lograr el objetivo general, se midió si el sujeto experimental picaba la tapa roja 50 veces. Si el objeto experimental picaba 50 veces o más, demostraba un cambio de conducta exitoso. Los objetivos específicos fueron someter al sujeto experimental a 8 sesiones de estudio divididas en 3 fases, mantener al sujeto de estudio en ayuno por 5 horas, usar el reforzador, el alimento para pollos, la cual fue nuestra variable independiente, y aplicar un reforzamiento continuo. El sujeto experimental fue un Gallus domesticus de la familia Broiler Chicken que pesaba entre 1 a 1,5 kilos, el cual llamamos yield. Las características conductuales son únicamente 3. Es una ave griega, vive toda su vida en confinamiento, los pollos conocen su lugar en el orden jerárquico y pueden razonar por deducción. Además de esto, tienen la capacidad compleja de la comunicación referencial. Las características físicas del sujeto experimental son principalmente 4. Son desarrollados para la producción de carne, el crecimiento es extremadamente rápido, crece mejor en entornos luminosos para más carne y son sensibles a diferentes suelos por su deficiencia
diferencia genética en sus patas. Y las variables extrañas, las variables intervinientes, que fueron la obesidad, el ruido externo, el estado físico, psicológico, la falta de adaptación al espacio, un espacio muy grande, la sed, distracciones frecuentes y la edad. En la fase 1 se le presentan al sujeto 3 círculos de colores, uno amarillo, uno rojo y uno verde, colocados de una forma determinada en una de las paredes de la caja donde se les será suministrado el alimento. En la fase 2, el círculo rojo fue reordenado en una posición distinta que las dos anteriores. En la fase 3, el círculo rojo fue reordenado a una posición distinta de las dos anteriores. En el primer gráfico se observa cuántas veces picó el sujeto experimental en la tapa roja en cada sesión. Vemos así un aumento en la cantidad de picoteos diariamente, lo que determina que el sujeto experimental tuvo un cambio de conducta exitoso. Debido a esto, se realizó igualmente un gráfico de curva de aprendizaje de TP-Grade, del cual el rango de las abscisas se refiere a las sesiones y el rango de las ordinales se refiere al tiempo en minutos. En el gráfico se ostentó describir el cambio de conducta del sujeto experimental, que en efecto era el objetivo general. Por eso se midió cuántos minutos tardó el sujeto experimental en picar la tapa roja 50 veces. Para lograrlo, se utilizó la fórmula de Grade. Esta se utiliza para medir la curva de aprendizaje, donde Yn es el tiempo, costo, esfuerzo que tomará realizar la unidad n. Y1 el tiempo, costo o esfuerzo de la primera unidad, xn número de la unidad que deseamos descubrir y b el índice de aprendizaje. En nuestro caso, n fue cuánto tiempo le puede tomar al sujeto experimental realizar la acción en las siguientes sesiones hasta la 16ª. Y1 fue 15, ya que fue el tiempo que tardó en picar la tapa 50 veces. Xn fue 7, ya que era la próxima sesión en la que queríamos saber cuánto tiempo tardaría el sujeto experimental en picar la tapa roja 50 veces. Y B fue 83%. Con estos datos aplicados a la fórmula se obtuvieron los siguientes resultados. Vemos una disminución del tiempo en el cual el sujeto experimental tardaría menos tiempo en realizar la actividad, específicamente alrededor de 7 a 6